Muy buenos días, qué gusto que esté con nosotros en una nueva edición de República. Le saluda Carlos Monterrosa, jueves 4 de abril del año 2019, dedicado a estudiar siempre temas de la realidad de nuestro país y ofrecerle a usted distintas perspectivas de análisis para que tenga un mayor conocimiento y juicio de los acontecimientos y asuntos públicos. En esta ocasión es un panel que vamos a dedicar todo el programa para hablar de los casos de corrupción, cuál es el trabajo de la Fiscalía General de la República, el trabajo de la Corte Suprema de Justicia, particularmente uno de los que ha generado más reacciones en los últimos días en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las discusiones generalizadas, es el caso de Ana Ligia de Saca, pero también vamos a hablar de otros elementos del trabajo de la Corte Suprema de Justicia en materia de probidad y sobre todo cuáles son aquellas instancias y prioridades de estudio y de indagación de dicha instancia plena sobre los acontecimientos que se dan y casos particularmente de presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Y es un gusto para mí recibir a Osvaldo Fessier, abogado penalista. Saludamos también cordialmente a Manuel Escalante, abogado e investigador del IDUCA. Y también recibimos a Roberto Rivera Ocampo, ex candidato a la vicepresidencia por el partido Vamos. Buenos días, bienvenidos a República. Osvaldo, qué gusto que nos acompañe nuevamente. El gusto es mío, siempre un placer poder ayudar. Gracias por tomar la invitación. Roberto, bienvenido, qué gusto que nos acompañes. Y bueno, ya ahora un poco dejando de lado las actividades políticas partidarias desde otra perspectiva. Sí, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación y un gusto. Gracias por estar con nosotros. Manuel, siempre es un gusto tenerlo acá, bienvenido. Gracias por la invitación y buenos días a todos los televidentes. Bueno, vamos a iniciar un poco con el caso de Ana Ligia de Saca, que ha generado reacciones un poco ante la propuesta de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público, de tener un proceso abreviado de acercamiento y de negociación con sus representantes legales, en las cuales la persona confiesa el delito de lavado de dinero a cambio de una condena de 3 años excarcelables, ahí que se compensa a través de trabajo de utilidad pública. Y esto ha generado reacciones por el tema, no solo por el manejo de los fondos y el tipo de caso en concreto, sino este tipo de negociación entre el Ministerio Público y en este caso la persona que está siendo indagada a nivel judicial. Pero para ampliar un poco esto, tenemos una nota de contexto elaborada por el periodista Alonso Castillo que nos permite ampliar más elementos y discutir con nuestros invitados. Veamos. La ex primera dama Ana Ligia de Saca logró un acuerdo con la Fiscalía para iniciar un proceso abreviado. Que la Fiscalía, naturalmente, como órgano persecutor, y como ellos muy bien lo dijeron, dentro del marco de su política criminal, admite o acepta que ese procedimiento abreviado o que el procedimiento se achique. Este consistía en declararse culpable a cambio de una condena corta y en libertad. 3 años y reemplazo, como se les ha dicho siempre de parte de esta defensa. ¿El reemplazo el que va a decidir al final es el juez. La propuesta que traemos es trabajo de utilidad pública. La Fiscalía confirmó que llegaron a un acuerdo con la acusada. No hay ningún inconveniente, simplemente es cuestión de formalismo de cada tribunal. Requiere cierto formalismo que la ley no establece, pero igual hay que cumplir libertad de cada juzgador. ¿Y por qué solo 3 años? Eso es lo que se ha pedido de parte de Fiscalía y eso es lo que se ha resuelto. Aclararon que la decisión de adelantar el proceso abreviado busca no afectar la defensa del resto de imputados. Finalmente accedió a que no fuera al final el procedimiento abreviado, sino que se verificara al principio, porque un abogado manifestó de que necesitaban conocer el contenido de la confesión para ver si modificaban su estrategia de defensa. Posterior a un receso, al menos 6 imputados más decidieron solicitar un proceso abreviado, por lo que el juez determinó extender el juicio del 13 al 17 de mayo. El juez también tendrá que determinar si hay que resarcir responsabilidad civil, y es que la Fiscalía pide la retribución de $17 millones por lavado de dinero. La defensa rechaza este mecanismo y asegura que ya se ha implementado la extinción de dominio. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Bueno, ahí tenemos la nota entonces de Alonso Castillo que nos permite iniciar este programa y tener elementos de referencia. Roberto, las reacciones en redes sociales son más que evidentes, los comentarios de los ciudadanos que muestran indignación, malestar sobre esto. Ya nos hablará Osvaldo y Manuel desde la perspectiva más jurídica y ver elementos si aplica o no. El término que ahí aparecía en la nota era ciertos formalismos, lo mencionaba el representante del Ministerio Público, que se tienen que hacer, pero antes de ver esos elementos jurídicos,
tu reacción sobre esto y las implicaciones que tiene que el Ministerio Público esté buscando estas alternativas de negociación o establecer un acuerdo abreviado en el cual esta persona se declara culpable, pero no iría a la cárcel y lo que haría en compensación es trabajo de utilidad pública según el planteamiento que han llegado a estas dos partes. Bueno, sí, mira, yo creo que poco a poco vamos descubriendo cómo va a ser el actuar de el fiscal general de la República. Yo creo que sienta un muy mal precedente, ¿verdad? Porque yo creo que la ciudadanía en general estaba esperando que hubiesen pues casos ejemplarizantes de cómo abordar los casos de corrupción. Yo creo que estamos ante pues lo que hemos vivido durante muchos años, en lo que hemos estado viendo son pues más impunidad para aquellos delitos de cuello blanco y que lo único que hacen es incentivar de alguna manera, ¿verdad? Esto es un incentivo perverso para muchos funcionarios que pues hoy van a ver que se le da un trato, digamos, preferencial a la ex primera dama y se le perdona, digamos, un delito en el que ella específicamente estaba siendo acusada de lavar 17 millones de dólares. Sí. Y esto se cambia por unos trabajos de utilidad pública durante 3 años. Yo quisiera, digamos, discutir con los abogados, ¿verdad? Cómo esto se puede dar en el marco, porque obviamente es legal, obviamente sí. Es una posibilidad que otorga la ley. Sin embargo, hasta dónde es o no es justo, ¿verdad?, que a ella se le otorgue ese privilegio, digamos, mientras que vemos otros delitos menores en donde directamente se envía a la cárcel a algún infractor por... Bueno, en redes sociales hemos visto, varios casos comparativos. Muchachos que se han robado el equivalente a $42, ¿verdad? Entre otros. No sé qué tan real sea todo y desconozco el contexto de ese caso, pero en todo caso yo creo que es desproporcionado. Hay un asunto, Roberto, ya pasó con Osvaldo y con Manuel, pero mencionabas, la expectativa que se tiene del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República, es que tenga casos ejemplarizantes de la lucha contra la corrupción. Pero aquí la implicación que genera o la reacción que genera es de casos ejemplarizantes, pero para otra cosa. Sí, no, y bueno, yo creo que, bueno, eso es como, desde el punto de vista ciudadano, pero también tenemos que analizarlo desde otro punto de vista, y es cómo llega el fiscal a ser el titular de esa institución. Y yo creo que ahí está uno de los grandes retos. Yo creo que el fiscal general de la República, sobre el cual todavía hay una demanda de inconstitucionalidad por su elección, creo que va a tener que dar cuenta sobre las decisiones que está tomando, sobre todo que está favoreciendo a determinadas personas, pero yo creo que más adelante podemos hablar también de cómo la sección de probidad ha quedado prácticamente anulada, ¿verdad? Y podemos analizarlo a través del caso de Ana Vilma de Escobar, pero, y con eso quisiera terminar, es que interesante es que Ana Ligia de Saca ya había solicitado el proceso abreviado al fiscal Meléndez y se le negó. Sí. Y ahora volvió a intentar y yo creo que muy alegremente se le ha dado ese proceso abreviado y estamos viendo que ahora otros imputados se están acogiendo o quieren acogerse a un proceso abreviado y así podrían salir creo que bastante ganadores de un delito que realmente creo que está y va a afectar las finanzas públicas,
va a generar también un precedente para que otros, como decía al inicio, pues crean que en El Salvador va a imperar todavía un ambiente de impunidad. Aprovecho un poco las preguntas que formuló Roberto, Osvaldo, para que puedas aclararnos desde la perspectiva del derecho penal. Las posibilidades que existen de llegar a acuerdos entre la Fiscalía con una persona que está siendo señalada o que está siendo imputada de cometimiento de un delito y de lograr un acuerdo de que esta persona confiese y que pueda tener una pena menor, digamos. ¿Cómo legalmente esto se puede sustentar? El primer aspecto es, y dos, en este caso en particular de Ana Ligia de Saca, ¿cómo queda el rol del juez ante esto? Porque lo que se conoce es una negociación entre dos partes, entre el Ministerio Público, la Fiscalía General y los abogados y abogadas, en este caso de Ana Ligia de Saca. Pero, ¿qué puede hacer el juez? ¿Puede esto aceptarlo? ¿No puede aceptarlo? Para que nos pueda quedar claro estos procedimientos bajo el marco legal. Bueno, quizás en principio un comentario. Sí. Yo creo que es un caso, perdón que discuta la seriedad de esto, pero es un caso chistoso. Es un caso de alguna forma risible. Yo digo que a veces uno tiene que reír por no llorar, ¿verdad? Y yo creo de que este caso finalmente es la ironía de las ironías, el colmo de los colmos, porque es un caso en donde se está discutiendo como situación de fondo la sustracción de fondos públicos mediante la utilización de una partida que se utilizaba de forma tanto discrecional como secreta y que se termina resolviendo a partir de una facultad que tiene la Fiscalía, que es discrecional y secreta. Entonces, es chistoso, ¿verdad? Que lo que origina la situación es como finalmente se termina resolviendo. El procedimiento abreviado está arreglado en la política de persecución fiscal y no hay criterios claros a efectos de dictarlos o no dictarlos. La ley procesal penal lo permite para todo delito, desde un homicidio, pasando por una violación, un secuestro, hasta todo caso de corrupción. Y es una facultad que se deriva de la legislación norteamericana, del famoso plea bargaining que tienen los americanos y que le permite al fiscal negociar básicamente cualquier caso que tenga para cambiar las imputaciones, para cambiar las penas o para cambiar los grados de participación. En nuestra legislación se permite para todo delito, pero nada más se permite la discusión y negociación de la pena, porque sí, finalmente un procedimiento abreviado eso es un mercado de pulgas, es una negociación. Tú me das, yo te doy. ¿Qué da el imputado o el defensor del imputado? Una graciosa confesión que lo realizó y que generalmente va a devenir en una condena, no necesariamente, pero puede venir una condena. ¿Qué le va a dar el fiscal por ese ofertón, verdad? Por esa oferta. El fiscal le va a dar una pena más leve, más graciosa, que va a oscilar entre, creo que es la tercera parte del mínimo y el mínimo, siendo que el lavado de dinero tiene un margen mínimo pequeño, que es 5 años. La tercera parte del mínimo vendría siendo aproximadamente 20 meses, un año, 8 meses, creo yo. Entonces, la negociación permite oscilar la negociación de pena entre 1 año, 8 meses a 5 años. ¿Y cómo queda solo el rol del juez en esto, Osvaldo? ¿Puede el juez decir, no me parece conveniente o es inconveniente, lo puedo declarar que no procede o acá? Sí. 2 cosas antes. Sí. La primera, la ley orgánica de la Fiscalía General de la República no establece criterios racionales para qué casos aplicarlo, qué casos no aplicarlo. Es más que todo una cuestión vertical de autorización. Lo que dice la política de persecución fiscal de la Fiscalía General de la República es que casos graves lo que requieren es autorización de jefe. Y ese es todo el criterio racional. ¿Por qué va a autorizar el jefe? A saber. ¿Con qué criterios o precedentes va a autorizar el jefe? A saber. Lo único que se requiere es autorización del jefe. Eso es todo lo que se podría decir en materia de racionalidad o de aspectos de fundamento que requiere la aplicación de un procedimiento abreviado. ¿Qué puede hacer el juez frente a esto? Era la pregunta de fondo. Nada. El procedimiento abreviado se parece mucho al plea bargaining norteamericano, de allí donde la importan esa figura, por utilizar un término, desde 1998, y básicamente se trata de una facultad discrecional que tiene la Fiscalía General de la República para negociar los casos que
considere oportuno según sus propios criterios. O sea que con este acuerdo llegado entre las partes, básicamente lo único que puede es el juez, en este caso en particular, llevar seguimiento a esto, y si han llegado a un acuerdo entre las partes, así se va a estimar una sentencia. No puede decir no estoy de acuerdo con el procedimiento abreviado. Ya. No se puede oponer al acuerdo que han tomado las partes. Lo que el juez puede oscilar en su decisión, es una diferencia sustancial con el plea bargaining americano, es que puede condenar o puede absolver, pero sobre la base del petitorio de pena que ha solicitado a las partes. Claro, es decir, que pero si piden 3 años, a lo mejor la defensa tiene tanta buena suerte que puede ser que absuelvan a la señora Ana Ligia. En el mejor de los casos, para la fiscalía la pueden condenar a 3 años, que sabemos 3 años es una pena excarcelable. Hay muchas figuras que permiten que no se cumpla la pena, que se aplique un beneficio, y lo que va a quedar es en trabajo de utilidad pública. Vamos a estar interactuando con nuestra audiencia que está a la expectativa de este panel. Ya tenemos varias reacciones en el Facebook de Canal 33, que estamos haciendo la transmisión por Facebook Live, pero también puede ver en pantalla nuestra cuenta en Twitter, @RepúblicaSB33. Leo solo unos comentarios, Manuel, que te merezcan una reacción, y también un poco la pregunta. Bueno, ¿cómo se imparte justicia en este país, en estos casos en particular? Y la descripción que ya nos hace Osvaldo, en donde nos deja más claro el panorama en el marco legal y el nivel de discrecionalidad que tiene la Fiscalía General de la República. ¿En qué casos puede hacer procedimientos abreviados y negociación? Pero es una responsabilidad eminentemente del titular de dicha instancia. Leo unos comentarios. Ricardo Pérez dice: esto es una burla, una bofetada para las personas honradas en este país. Wilber Escobar Jiménez nos dice: el detalle es, no es lo mismo la responsabilidad civil por la comisión de un delito que un proceso de extinción de dominio. Son figuras diferentes, nos menciona. José Santana dice: hay que ser realista. Aquí parece ser que hay dinero por debajo de la mesa. Bueno, son algunos de los comentarios que nos han llegado hasta este momento. Una reacción, Manuel, y también el tema de este caso, tu lectura respecto a la impartición de justicia en la sociedad salvadoreña. Yo creo que aquí hay un elemento central que muchas veces nuestros dirigentes, no solo políticos, sino también judiciales, no incluyen dentro de sus esquemas de análisis o dentro de sus parámetros para actuar, y es que no solamente importa que el asunto sea legal, porque ya vimos que hay figuras legales que son perniciosas, sino hay otro elemento central, y es que también la toma de decisiones debe ser ética. O sea, es decir, el componente ético debe ser un elemento central a la toma de decisiones. Claro, aquí uno luego hace análisis, ¿no? Porque, bueno, una persona que tenía, o al parecer, como se les señala, un claro conflicto de interés, porque presenta su candidatura a Fiscalía General de la República, teniendo un vínculo partidario cuando la jurisprudencia constitucional decía que eso no era posible, y ahí está una manifestación de cómo está entendiendo la ética, ¿no? O sea, es decir, el tema de el conflicto de interés que tengo, laboral, incluso hasta partidario, porque fui donante, por lo menos eso es lo que se está señalando, no me impide poder llegar a un lugar de un órgano que se encarga de impartir justicia, ¿no? Entonces yo creo que ese tema es importantísimo, porque la manera en cómo se entra, ¿no?, puede definir la manera en cómo va a estar actuando, y creo que este caso es una clara manifestación de ello. Luego también rescato lo que decía Osvaldo, y es constitucionalmente la Fiscalía General de la República no existe. Lo que existe es el Fiscal General de la República. O sea, es decir, la figura constitucional es un órgano persona. Es directamente él, claro, por la ley orgánica se crea todo un órgano, ¿no? Hay toda una estructura, pero ahí es donde adquiere sentido lo que él mencionaba, y es que los fiscales que están llevando los casos, como su nombre lo indica muchas veces en los medios de comunicación, son fiscales auxiliares del fiscal general. O sea, es decir, lo que hacen los fiscales es decisión y autorización del fiscal general. Entonces, aquí hay una clara también línea de mando, porque tenemos una fiscalía sumamente, bueno, una organización estructural sumamente jerárquica, ¿no? Y el otro elemento que creo que es importante rescatar en todo esto es no solamente el tema de, bueno, qué es lo que me permite o no la ley, sino nuevamente en esa lógica de ética, ¿no?, qué conveniencia tengo o no en cuanto al tema de la justicia. Porque si el procedimiento ya está en su última etapa, o sea, es decir, ya está en la etapa prácticamente final del juicio,
y la Fiscalía ha recabado tanta prueba, ¿por qué en el último momento se acepta la negociación? O sea, es decir, si la Fiscalía tiene todo esto, ha tenido alrededor de 2 años para investigar con toda esa prueba, ¿por qué no la lleva a las instancias judiciales para que se imparta justicia? Porque aquí hay otro elemento también importantísimo y es, estos crímenes son tan complejos que no solo participa una persona, participa una red. Se necesita de que haya gente que participó y haya gente que dejó que participaran, ¿no? Entonces, si estos casos se ventilan y se llega a un juicio y el juez o los jueces valoran toda la prueba, valoran todos los hechos, ahí se pueden dar también elementos de indicio para poder buscar otro tipo de responsabilidades de otro tipo de instituciones o de personas, ¿no? O sea, es decir, ¿qué hizo o no hizo el sistema de control bancario en esto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el tema de centrarse, darle la oportunidad a una sola persona para que confiese y haga este combo, como mencionaba Oswaldo, también está limitando la capacidad del sistema judicial de investigar todo lo que ocurrió en el tema de corrupción y ampliar los ámbitos de control. O sea, es decir, están centralizando en unas solas personas, porque ya no solo es una, sino que veíamos en la nota que ahora son 6 más, ¿no? Sí. Parece ser que solo se van a centrar en eso y el resto de implicados, que seguramente lo hay, van a caer en la impunidad. Y entonces eso también tiene un efecto pernicioso. Es decir, el efecto aquí perverso entonces es, Manuel, que con este caso una persona asume y declara su responsabilidad en el cometimiento de este delito, se le da la pena menor y queda zanjado el asunto y no se ve el entramado de la red sobre el caso de lavado de dinero. Exactamente, ¿no? Yo creo que y aquí, perdón por mencionar este tema, pero creo que es sumamente importante, ¿no? Y es una lógica que no logra romper nuestro sistema judicial. Y traigo aquí el caso del caso jesuitas. O sea, es decir, el caso jesuitas en el 91 se juzgó solamente los que dispararon. Pero a partir de ese juzgamiento, todo el sistema judicial, todo han dicho, no, es que el caso ya se juzgó. ¿Para qué buscar la reapertura? ¿Para qué el doble juzgamiento? Eso no se puede. Pero no, o sea, momento. Esa gente fue la que disparó, pero ¿quiénes dieron las órdenes? O sea, es decir, quieren tapar con los que juzgaron y hicieron un acto concreto, quieren mantener en la impunidad a otro grupo que nunca ha enfrentado la justicia y que tuvieron una participación clave en todo esto. Entonces, esa lógica que se viene arrastrando desde el conflicto armado, o sea, nuestro sistema judicial y en la fiscalía incluida, creo que el problema es que estamos volviendo la rueda, ¿no? Es decir, o mejor dicho, se está manteniendo esa lógica y pareciera ser que estos nuevos funcionarios que prometen cielo y tierra, ¿no? Que en las últimas elecciones en la Asamblea Legislativa así lo dijeron en sus entrevistas ante la comisión evaluadora, pues pareciera ser que todo está quedando en papel, ¿no? Tengo que hacer una pausa, pero al regresar tengo una reacción de Osvaldo, de Roberto y también tenemos varios de los comentarios y retomar uno de estos, el que escribió Wilber Escobar Jiménez, en el que menciona la diferencia entre la responsabilidad civil con el proceso de extinción de dominio. En este caso en particular se está hablando de 17 millones de dólares, cómo esto se puede devolver a las finanzas públicas y también el caso civil, si implicaría esto. ¿Qué análisis jurídico podemos hacer sobre ello? Regresamos en instantes. Bien, ahí tenemos algunos mensajes que han llegado a nuestra cuenta de Facebook del canal 33. Rey Are, la corrupción en El Salvador va desde los que aplican la ley hasta los que la hacen. Las generaciones de corrupción están en la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, Fiscalía General de la República, jueces y diputados. Uno de los comentarios. Paul Steiner, sin duda esto había sido acordado en el juicio de Tony Saca, pero lo más preocupante no es lo abreviado, sino el hecho que todos los demás involucrados en recibir
quedarán impunes, ya que no se utilizará la evidencia de estos juicios en su contra. Impunidad, lo que mencionaba Manuel recién. Alex Pérez, debería haber una forma de castigar a los funcionarios, en este caso a los jueces, magistrados y fiscales. Esto es corrupción también. En 2 semanas han demostrado, incluyendo la Corte Suprema, que la corrupción no va a cambiar, que la justicia solo será aplicada a los pobres y sus enemigos políticos. Bueno, ahí tenemos algunos de los comentarios que han llegado a través de nuestra cuenta de Facebook. Le animamos a las personas que llevan seguimiento a esta transmisión a que nos dé sus comentarios, sus análisis, sus reflexiones y preguntas con nuestros invitados. Va a ser parte de los insumos para esta plática que tenemos con Roberto Rivera Ocampo, Osvaldo Fessier y Manuel Escalante. Roberto, una reacción a estos comentarios y viene este tema que traigo del bloque anterior, de uno de los comentarios que hacía Wilber Escobar. El tema de la devolución del dinero, que ese es uno de los puntos claves. No solo el tema de la aplicación en el campo penal, es en el tema civil y el tema de la diferenciación que él hace con la extinción de dominio, pero en el fondo es la devolución del dinero. Se está hablando de 17 millones de dólares. Mira, yo creo que al final del camino a los ciudadanos lo que nos interesa es precisamente eso, ¿verdad? Y esto debe ir acompañado de un castigo, porque estas prácticas que han sido recurrentes en los diferentes gobiernos, ¿verdad? Lo que pasa es que quizás ha sido más evidente en los últimos, ¿verdad? Porque nos hemos dado cuenta del caso Saca, el caso Funes, etcétera. Pero yo creo que esto viene de larga data. A ver, yo quisiera centrarme también, o quisiera que centráramos la discusión en dónde está la raíz del problema, ¿verdad? Porque ya hablábamos de la elección del fiscal, que a todas luces, y yo sigo sosteniendo que es inconstitucional, y de ahí está la demanda a la que no hemos tenido respuesta todavía. Pero vámonos más atrás, porque ¿quién elige al fiscal? ¿Verdad? Los diputados. ¿Quiénes eligen a los diputados? Somos nosotros, los ciudadanos, ¿verdad? Pero obviamente en la elección hay todo un movimiento de grupos económicos que financian las campañas y que obviamente tienen interés de poner a determinados diputados para que ellos a su vez elijan a funcionarios, ¿verdad? Como el fiscal, como la Corte de Cuentas, etcétera. Entonces, yo creo que siempre hemos hablado o siempre se escucha aquello de que si no trabajo no como y que a mí el tema político no me interesa. Pues la mala noticia es que cada vez más usted va a tener que trabajar más y seguramente va a comer menos, porque todo esto que se están llevando los políticos lo vamos a tener que volver a pagar nosotros con nuestros impuestos, porque de algún lado salen. Y eso me lleva al otro tema, que también tiene que ver con el origen. Es la famosa partida secreta o de gastos reservados, ¿verdad? Que todavía sigue siendo utilizada de manera discrecional. Incluso el actual presidente ha sido señalado por utilizar esa partida secreta a la vieja usanza. Entonces, y luego tenés todo un aparataje institucional que no funciona, que no controla nada. La Corte de Cuentas, si tú revisás en estos casos, ni siquiera ha podido llegar a fiscalizar la partida secreta. No la han dejado y tampoco creo que haya hecho un gran esfuerzo, ¿verdad? Ya lo mencionaba Manuel, el sistema bancario. ¿Cómo es posible que los funcionarios pasen ese dinero por los bancos? Porque habían cheques, hay cheques como pruebas. Cuando uno como ciudadano llega al banco y quiere hacer el pago de su tarjeta de crédito, ¿verdad? Y hace un pago extraordinario porque de repente tuvo un ingreso adicional, le piden el DUI, dicen, mire, vamos a revisarlo, vamos a ir a ver, vamos a chequear en el sistema, a ver si usted, ¿verdad? A ver de dónde provienen esos fondos. Pero aquí los funcionarios pasan millones de dólares, cientos de miles de dólares a través de los bancos y no se activa ningún control. Yo creo que todo esto te lo resumo para ver dónde está el origen, dónde está la raíz del problema. Y es que si no atacamos eso, aquí puede venir Superman como fiscal, pero
Bueno, a mi juicio, Douglas Meléndez, a pesar de cosas que pudo haber pues, hecho de manera incorrecta, no sé, yo creo que, o sea, no se le reeligió porque llevó al banquillo de los acusados a un exfiscal y a un par de presidentes. Entonces, los diputados dijeron, hey, bueno, los diputados y quienes están detrás de los diputados dijeron, miren, hey, esto hay que pararlo, ¿verdad? Y hay que poner a alguien de confianza a que cuide nuestros intereses. El fiscal lo que está demostrando es que no está defendiendo los intereses del Estado, para lo cual, pues constitucionalmente debería estar. Quiero seguir con esta idea del dinero, Osvaldo. ¿Cómo queda el tema de la extinción de dominio y el tema civil? Una de las discusiones que está en el caso de Ana Ligia de Saca es el tema si se aplica la extinción de dominio. Sus abogados defensores, en la nota que presentó Alonso al inicio del programa, mencionaban que era un punto que estaba en discusión, estaba también en controversia si se iba por este tema de extinción de dominio o el tema civil. Pero la pregunta es, y muchas personas, ¿cómo se puede recuperar ese dinero? Si la persona va a asumir responsabilidad por 17 millones de dólares y su participación en el lavado de dinero, ¿cómo legalmente se puede establecer mecanismos a través de la Fiscalía para que ese dinero regrese a las arcas públicas? Bueno, no debería de ser un aspecto en discusión. Ahí quizás yo discreparía un poco. La ley de extinción de dominio relaciona como un ejercicio de acción pública y acción oficiosa la persecución de bienes que tienen un origen ilícito o son fruto de un hecho ilícito o que se mezclan con productos de hechos ilícitos. No se puede elegir si se negocia eso o no. No se puede poner como una condición de un procedimiento abreviado si se va a perseguir o no se va a perseguir. Sencillamente, si un fiscal se percata o se da cuenta de que existen bienes de origen ilícito, la obligación de ellos es ejercer la acción correspondiente para iniciar la apropiación a nombre del Estado de dichos bienes. En ese sentido, yo no sé qué tan discrecional puede ser eso. Con el tema de la reparación civil, se trata de acción distinta a la extinción de dominio que también se puede ejercer, y de igual forma no debería de ser un ejercicio discrecional. Claro, aunque el tema de la reparación civil, que se traduce regularmente en el famoso daño emergente y lucro cesante, el daño patrimonial inmediato que recibió el Estado a consecuencia de estos actos y los perjuicios que dejó de percibir por la realización de estos hechos, es algo que la Fiscalía, aunque dentro de un proceso de naturaleza privada, está en la obligación de realizar o de estar pendiente por el mismo hecho de ser los representantes del Estado. En resumidas cuentas, ¿se pueden ejercer? Sí se pueden ejercer. Tanto extinción de dominio como el proceso de carácter civil por daños y perjuicios no son procesos que uno implique el otro, no existe doble juzgamiento, perfectamente puede haber procesamientos incluso a la par. Y como segundo aspecto que usted mencionaba, esto no es discrecional, esto no es una cuestión de si se elige o no se elige, tendría que elegirse. Yo entiendo que si la Fiscalía está buscando una condena en un procedimiento abreviado, aunque pírrica, pero bueno, está buscando una condena, es que porque parte de la idea que ha existido un ilícito. Si ha existido un ilícito, ha existido bienes que se obtienen a consecuencia de ese ilícito. No se puede elegir si yo voy detrás de ellos o no. Entonces, la ley de extinción de dominio es claro, es un ejercicio público y oficioso. Ok, tengo que hacer una pausa. Al regresar, Manuel, tenemos tu reacción sobre esto y hacemos la transición ya al rol de la Corte Suprema de Justicia a través de la sección de probidad. Regreso en instantes.
Bien, gracias por seguir junto a nosotros en República. Tenemos una serie de comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook. Ya estarán en unos momentos en pantalla para seguir discutiendo sobre el tema. Pero antes, Manuel, un elemento aquí que es sustantivo tener en consideración. Roberto mencionaba, hay que irnos un poco a la raíz del problema. Y eso implica desde procesos de elección de ciertos funcionarios, el tema de la gestión de gastos reservados, el rol de la Corte de Cuentas de la República y cómo se imparte justicia. Como esos elementos alrededor que nos lleva a consecuencias de este tipo. ¿Cómo podemos leer en el marco institucional estos tres elementos que marcan la raíz del problema y que lo vemos en este como en otros casos de discusión, sobre todo cuando es de corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos? Sí, es decir, yo creo que el elemento central de esto es que, bueno, volviendo al tema de la etapa de posguerra, digámoslo, ¿no? Es que se apostó mucho por la profesionalización del sistema judicial, porque hay un elemento también clave en todo esto, en el conflicto armado, y la Comisión de la Verdad lo decía, nada de esto hubiera ocurrido si el sistema judicial hubiera funcionado, ¿no? Ahí incluyendo también a la Fiscalía. Claro, se apostó mucho en los 90 por tecnificar a estos órganos, pero tecnificarlo significaba, pues básicamente, darles herramientas técnicas, pero nunca hubo realmente un trabajo de elementos éticos, ¿no? Es decir, este componente de que la ley y la ética o la ley y la justicia son dos mundos contrapuestos, realmente no debería de ser así, deberían de estar íntimamente integrados, ¿no? Y nuevamente el tema yo veía básicamente en una nota de un periódico, veía que al parecer la Fiscalía había mandado una nota al periódico para hacer referencia a explicar, ¿no? Lo que estaba ocurriendo. Y al final el elemento, digámoslo así, central de su argumento es que esto es legal, ¿no? Que con esto es legal y que esto es claro, pero nuevamente, o sea, que una cosa sea legal no significa que sea ético, que sea adecuada. Y sobre todo cuando, repito, se ha tenido todo 2 años, ¿no? Investigando, y por qué hasta el final, por qué ahora, ¿no? Y como bien lo indicaba también Feusier, a través de una negociación oscura, secreta, ¿no? O sea, es decir, estos elementos creo que es importante tomarlos en cuenta, porque bueno, aquí también es una devolución también a la ciudadanía. O sea, ¿qué valor le estamos dando a la ética en la hora de que tomamos nuestras decisiones, como bien lo indicaba Roberto en su momento, bueno, decisiones electorales, ¿no? Ahora, tenemos entonces los comentarios que van a aparecer en pantalla, que han llegado a través de nuestras redes sociales, del Twitter, de República. Bien, ahí está entonces uno de los comentarios. Rafael Hernández Cisneros nos menciona, está bien hacer un trato y que al declararse culpable el imputado se haga una rebaja de pena. Eso se hace en otros países y está bien 3 años de cárcel para la señora Ana Ligia de Saca, pero sustituirle prisión por trabajo comunitario, no, menciona. Fausto Sorto nos menciona, ¿de qué le puede servir al Estado salvadoreño, por ejemplo, capturar a Funes y de seguro la Fiscalía General de la República va a aceptar un proceso abreviado en donde va a salir favorecido, legalizando 351 millones de dólares, tal vez por una pena mínima? Damos pena y vergüenza. Oscar López, el rumbo que cada caso de corrupción ha tomado en manos de la Fiscalía General de la República hace una reflexión del por qué no elegir a personas afines a X partido político. Bueno, ahí tenemos algunos de los comentarios interesantes de las reacciones de los ciudadanos que están a la expectativa del programa. Una reacción sobre esto, Osvaldo, sobre los comentarios que nos han generado, y ya vamos a hacer la transición al tema particular de la Corte Suprema de Justicia. Sí, yo quizás finalizar con un aspecto que reseñó Manuel y que también sale a la luz o se discrepa en un comentario, que es lo que se busca con un procedimiento abreviado. Claro, es legal, pero lo que debe estar atrás en la valoración del fiscal, que es el que autoriza, que yo no sé ni quién es el que autoriza esto, porque lo que dice la política de persecución, que es el jefe, pero no dice cuál jefe, es qué están buscando ellos con esa aplicación legal. Sí. Claro, el fin de las penas, nos enseñan a los abogados de las escuelas de Derecho, tiene por lo menos 2 finalidades como proclamadas o claras: intimidar potenciales agresiones por potenciales delincuentes, y 2, hacer sentir más tranquila a la población, porque el orden que ha sido infringido ha sido de alguna forma reparado. Yo le pregunto a la persona que nos está viendo, ¿usted percibe de que con esta pena que se ha negociado es una pena que ha lanzado un mensaje intimidante para futuras personas que vayan a cometer estos hechos?
Número dos, usted siente de que el orden que ha sido infringido vuelve a tener confianza en ese orden. Entonces, creo que si su respuesta es no, si la respuesta de ese jefe que autorizó es no, yo no sé qué está buscando con un procedimiento abreviado. Un procedimiento abreviado debería ser un mecanismo para, claro, el tema de los sistemas judiciales, descongestionarlos, eliminando carga en las primeras etapas. Pero usted monta un proceso de no sé cuántos años, pasa los años investigando, y cuando ya tiene toda la prueba, cuando tiene que reproducirla, viene y dice, no, mire, mejor negociemos. Entonces, ¿qué sentido tiene el procedimiento abreviado de esta naturaleza supuestamente descongestionante? Puede que esté en la ley, pero la figura tiene que cumplir fines. La pena que se imponga tiene que cumplir ciertos fines. ¿Se han cumplido esos fines? ¿Se ha respetado esta naturaleza del procedimiento abreviado? Yo creo de que son aspectos que se tienen que valorar más que arguir la superficial legalidad de la actividad. Claro, tiene ciertos parámetros de legalidad, pero esa legalidad, como decía en su momento el magistrado Murcia, no se puede ver desde un punto de vista legalista o desde la pura literalidad. No hay que ser abogado leguleyo, que yo me quedo con las puras letras, sino que tiene que interpretarse la figura desde el contexto y desde la finalidad que se está buscando. ¿Se han cumplido las finalidades? Con la pena que se ha impuesto. No sé, el fiscal Douglas Menéndez no quería negociar una pena de 3 años, porque para él no era una pena negociable o no era el mensaje que se quería lanzar. ¿Por qué este fiscal general sí? O sea, ¿quién es el que estaba equivocado? ¿El fiscal anterior o este fiscal? ¿El fiscal anterior por no dar un beneficio que se podía dar o este fiscal por estar dando un beneficio que no se puede dar? Entonces, yo creo que eso nunca vamos a saber. Nunca vamos a saber cuáles son los mecanismos transparentes para aplicar esto, cuáles son los criterios, cuáles son las razones, cuáles son las finalidades que están buscando con los abreviados. Solo un aspecto que mencionabas, Osvaldo, ya te doy la palabra, Roberto, para ampliar tu idea sobre esto. Una de dos, es que el hecho de hacer este tipo de negociaciones deja la idea de desestimar todo el trabajo de investigación que han hecho otros fiscales y otras personas de unidades especializadas, o por las pruebas, o no se tenían las pruebas suficientes para solicitar y demandar una pena mucho mayor. El plea bargaining americano, que es el que resuelve el 90% de los casos que entran en la carga del sistema judicial norteamericano, no se va a utilizar hasta el juicio. Se pierde el chiste. El chiste es descongestionar el sistema, y para descongestionar el sistema esto se tiene que estar aplicando de manera abierta, sistemática y transparente en las primeras etapas, porque así le ahorra usted al fiscal la carga de estar armando un proceso en el que yo ya sé cuál va a ser la resolución, en la que yo estoy seguro de que lo que va a terminar pasando es, obtengo una condena, el defensor lo sabe y va a negociar en las primeras etapas. No sé hasta qué punto puede decir que se ha cumplido esa lógica cuando se está aplicando un procedimiento abreviado, se está aplicando esta figura, ya cuando se tiene toda la prueba en etapa de plenaria, en etapa de discusión, y no sé si se está consiguiendo las finalidades que debería de buscar o tener la pena con la pena que se está imponiendo. Creo que es una lógica que se tiene que valorar. Sí, yo te preguntaría, y aquí aprovechando que ustedes conocen más de esto, es realmente qué ganamos con la confesión. Porque, esto va a ayudar a que otros delitos sean, va a ayudar a la investigación de otros delitos de lavado de dinero, de corrupción, etcétera, o realmente con haberlo confesado no ganamos nada. Es que ese es porque, cambiar una pena acá, valga la redundancia, a cambio de una confesión, supongo que algo ganamos, ¿no? Sí, creo que esa es la pregunta que está que planteaba Feuser, porque, claro, las confesiones como tal, lo que, digamos, el delincuente confeso hace es, narra su participación dentro del hecho delictivo, ¿no? Pero sí, claro, él va a hablar sobre lo que él hace, ¿no? Claro. Entonces, ahí nuevamente quizás, volviendo al punto que planteaba, si la investigación te permite ver otros actores involucrados con este tema de la confesión, donde solo hablo por mí,
pues básicamente invisibilizo y dejo en la impunidad al resto, ¿no? Entonces yo soy de la idea de que realmente este tipo de negociaciones en este momento, ¿no? El momento final, si hubiera sido al inicio, todavía. Exactamente. O también por el mismo perfil de las personas con las que se puede hacer este tipo de negociaciones. Si estás buscando a los que están en la parte más alta de la pirámide, de la estructura, por decirlo así, criminal, resulta conveniente, ¿no?, negociar con estas personas, o aquellos que son intermedios, negociar para tener más información y más insumos que te permite estructurar un caso con más fuerza y más robustez jurídica y de prueba. Deja la impresión, ¿no? Digamos, no es que estamos juzgando el criterio o la posibilidad de la negociación, que la ley lo establece, pero el tema es la discrecionalidad y lo que Roberto menciona, el beneficio mismo de esto. Vaya, todos escuchamos el audio del expresidente Saca, donde hablaba que trasladó fondos al partido Arena, donde hizo y dibujó también la trama, pero yo no he visto que haya pasado nada. Es decir, aún y con la confesión de que ese dinero se utilizó para determinados fines, esos otros actores pues quedan también en la impunidad. Entonces no sé, me queda a mí como la sensación de que los burlados somos siempre los mismos. Sí, no, yo creo que tal vez ahí hay otro elemento central, ¿no? Y yo me recuerdo que antes de que este caso particular saliera en los medios, creo que uno de los últimos tweets del fiscal general fue que había dado la orden para solicitar quitar las reservas en el tema de corrupción, lo cual parece que es sumamente positivo, pero aquí tomen en cuenta lo siguiente, y es que lo que está pidiendo es que se haga transparente el proceso judicial, o sea, es decir, lo que está ocurriendo en el órgano judicial. Pero lo que estamos planteando aquí es la necesidad de la transparencia también en sede fiscal. O sea, porque no solo es revisar los papeles que van a poner los fiscales en el expediente judicial, sino que es toda esa discusión previa, análisis previo, argumentación que lleva a presentar esos documentos. O sea, es decir, a mí me parece bien la transparencia que se plantea, pero me parece que también es insuficiente, sobre todo porque frente a esta negociación, pues la Fiscalía ha tenido que negociar y sentar postura frente a los defensores que también han hecho lo mismo, ¿no? Conocer esto sería importantísimo. Cambiemos un poco de tema. Otro de los asuntos que ha generado una discusión y tendremos una reacción, y estoy seguro los análisis que hasta el momento ustedes nos están ofreciendo muy ilustrativos para nuestra audiencia, es el caso Ana Vilma de Escobar y el trabajo de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Justo eso, y también tenemos como elemento para incorporar, porque la Corte Suprema de Justicia ayer presentó su informe de rendición de cuentas y nos pone algunas estadísticas o algunos datos del trabajo de distintas salas y particularmente lo que tiene que ver con la sección de probidad. Para eso también tenemos una nota que trabajó Guadalupe Bonilla, donde nos habla un poco de esta discusión que se generó entre magistrados de la Corte Plena por los casos en particular de la sección de probidad y las declaraciones del magistrado Ramírez Murcia. Veamos. El último caso que ha salido de Corte Plena es el de la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar. Por cierto, exonerada de una investigación inicial que la ligaba con 11 millones de dólares no respaldados en su patrimonio. Puedo decir que es un caso excepcional, tratado con excepcionalidad. Leonardo Ramírez Murcia aclara que él no estuvo el día en que decidieron dejar libre de culpa a la exfuncionaria. En este caso se le permitió a de Escobar llevar documentos como prueba de descargo, incluso fuera del tiempo que tenía. No voy a emitir valoraciones respecto a este punto porque es parte de la decisión que ha tomado Corte Plena. Sin embargo, yo lo que sí debo decir es que es anormal. Y no es el único proceso tratado con privilegios. Este magistrado dice hay otros dentro de Corte Plena. A uno de los investigados, no voy a decir su nombre porque ya está el caso concluido, a uno de los investigados, de los cuales el día que se iba a tomar decisión apareció una constancia. Creo que tiene mucho que ver el nivel de incidencia, de poder. Ramírez Murcia sabe que sus comentarios sobre el trabajo que Corte Plena está haciendo le costarán algunos reclamos, pero insiste en que debe prevalecer la justicia sobre los intereses personales. La impresión que queda para el público es que hay intereses dentro de la Corte Plena que no quieren que se tomen decisiones para transmitir a una cámara respectiva y que lleve la investigación y haga jurisdiccional estas decisiones, magistrado. A mi criterio queda un poco ese sabor de ese tipo de circunstancias. Pues no estamos alejados de la verdad, de la realidad.
los poderes formales subyacen intereses. Desafortunadamente, algunos son de tipo personal. Recuerda que el fiscal general tiene mucho que hacer en estos casos, donde la extinción de dominio también debe actuar si los funcionarios han construido su patrimonio con recursos que no les corresponden. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bien, ahí teníamos entonces la nota preparada por Guadalupe Bonilla. Antes de irnos a la pausa, vamos a leer algunos de los comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales y que nos permitan como insumos para el siguiente bloque hablarlos con nuestros invitados. Rey Are pregunta a sus invitados qué opinión tiene el trabajo del fiscal, si de acuerdo a los últimos acontecimientos es o no un fiscal partidario. Bueno, eso es uno de los comentarios que ha llegado. Mauro Vega, y el sistema judicial sigue dando señales. Caso Ligia Margarita depende del gato. La norma dice que eso aplica $1 millón para el infractor y de $42 la pena máxima. Bueno, por uno de los casos que Roberto mencionaba al inicio del programa. Tenemos que hacer una pausa y debatimos este tema al regresar. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Tenemos este panel de análisis de casos de corrupción y trabajo de la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia con Roberto Rivera Ocampo, Osvaldo Fessier y Manuel Escalante. Entonces, Manuel, para tener una reacción, luego escucho a Roberto sobre esto y luego a Osvaldo, de la nota que elaboró Guadalupe Bonilla en las declaraciones del magistrado Ramírez Murcia, que lo brindó justamente en este set sobre las decisiones de los casos de la sección de probidad, y él utilizaba la palabra excepcionalidades, particularmente al caso de Ana Vilma de Escobar, y otro elemento que planteó la revista Factum, que habían 2 proyectos de resolución que presentó el jefe de la sección de probidad, una enviar a juicio por no justificar $3.2 millones y otra de exoneración cuando aún persistían $109.000 sin justificar. Al final aplicó la segunda y se exoneró del caso de llevarlo ante la Cámara correspondiente. Manuel. Sí, yo creo que el primer componente aquí es el tema de, retomando lo que dijo el magistrado de la excepcionalidad, es traer a cuenta que la sección de probidad hoy por hoy, y quizás también en el pasado reciente, ha trabajado de una manera muy discrecional, ¿no? Obviamente la sección, por aquí también hay una lógica de línea de mando, la sección no es independiente de la Corte Plena, ¿no? Y por lo tanto, al final los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han estado permitiendo que haya un trato diferenciado entre los distintos casos, ¿no? Recuerdo en una de las notas periodísticas que se ha mencionado sobre el caso particularmente de Ana Vilma de Escobar, que los plazos, o sea, de 90 días que tienen para presentar pruebas, se les fuera ampliando, y en la medida que el caso iba avanzando, se iba presentando nueva prueba, o sea, es decir, y muchas de esas pruebas no reunían los requisitos legales, o sea, es decir, hay un montón de elementos en los cuales hay una discrecionalidad, digámoslo así, o parte, la ley permite que la probidad y la Corte tengan discrecionalidad, pero por la forma en cómo están actuando, ya está cayendo en la arbitrariedad. Es decir, ya están tomando una decisión con una plena libertad, sin justificar por qué a unos le están dando ciertas prerrogativas y por qué a otros no se las dieron. Entonces yo creo que este elemento es importante, porque es verdad, bueno, ahí muchas veces se dice, no, pero es que la Sala de lo Constitucional anterior no impidió un proyecto de ley de probidad que la Asamblea Legislativa aprobó. Bueno, tienen razón en el sentido de que estamos con la legislación anterior que tiene muchos vacíos, pero la Corte Suprema de Justicia tiene facultad reglamentaria y la Corte podría reglamentar, generar su propio marco normativo interno para ver cómo le va a dar trámite a esto. O sea, es decir, existen vías legales para establecer seguridad jurídica y que también la ciudadanía sepa cómo es que van a evaluar estos posibles reparos. Porque, y cierro con esto, de los 2 proyectos que se presentaron, a mí lo que me preocupa es, bueno, no solo que uno exoneraban y en el otro llevan a juicio, o sea, sino que es que en los 2 había reparo. O sea, es decir, que la diferencia es que en uno era más y en el otro era menos. Pero había donde había exoneración, habían $110.000 que no estaban justificados. Y eso es lo que ha renunciado la Corte Suprema de Justicia, a que un juez
de lo civil con las formalidades legales correspondientes, lo evaluara, ¿no? Está quitando la Corte la posibilidad de que el sistema judicial funcione. Y eso es un enorme mensaje negativo, porque la cabeza de la Corte está impidiendo que haya funcionamiento institucional adecuado. Roberto, ¿cuáles son las implicaciones desde tu lectura a nivel ciudadano, a nivel del sistema político también y del acceso a la justicia e impartir justicia particularmente? Este tipo de caso de Ana Vilma de Escobar, pero también toma una declaración del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Aldo Cader, ante la consulta que le hicieron ayer cuando se presentó el informe de rendición de cuentas de la Corte, de cuántos casos estaban por prescribir. Se hablaban más o menos de 70 casos para prescribir, pero que tenían que llevarse ante Corte Plena y tomar decisiones con cierta rapidez, porque disponen, creo que tienen hasta mayo de 2019, estamos hablando de un mes aproximadamente, en los cuales deben de emitir una resolución si hay indicios para llevarlos ante la Cámara pertinente. Sí, es un poco confuso cuando hay declaraciones que te dicen primero, miren, vamos a prácticamente exonerar a aquellas personas cuyos casos están por prescribir, ¿verdad? Y ahí hay un listado bien interesante de funcionarios, exfuncionarios públicos involucrados en un posible enriquecimiento ilícito, ¿verdad? La sección de probidad desde hace algunos años, después de haber tenido un periodo bien productivo, parece que también le cayó la maldición de que, hey, estás tocando demasiados intereses, entonces vamos a calmar la pelota, ¿verdad? Y de hecho, pues hemos visto que casos de enriquecimiento ilícito desde hace unos años para acá ha habido muy pocos. Y los que han sido, o los que hemos conocido desde la ciudadanía, pues tienen este final feliz para el exfuncionario, ¿verdad? Como Ana Vilma de Escobar. Pero lo que creo que hay que rescatar de todo esto nuevamente es que es muy seguro que estos vicios que hemos detectado por las notas periodísticas, por las entrevistas, se estén repitiendo y se repitan con aquellos funcionarios que tienen esa capacidad de influencia, ¿verdad? No me extrañaría que un Guillermo Gallegos, un Óscar Ortiz, etcétera, etcétera, pudiesen correr la misma suerte que Ana Vilma de Escobar. Hay dos cosas, hay más, pero digamos, en particular una que me llama mucho la atención, y es que esta ampliación de los plazos que incluso la nota periodística de Factum decía que incluso hasta mediados de marzo todavía Ana Vilma de Escobar estaba presentando, ¿verdad?, documentación. Pero más preocupante aún es que a medida que la Corte tomaba decisiones sobre lo que existía, sobre la documentación que existía, inmediatamente la exfuncionaria presentaba documentación, ¿verdad?, para desvanecer. Entonces, eso quiere decir, y la declaración del magistrado lo confirma, sí, es que hay algún informante adentro. Y eso nuevamente nos lleva a que pues debemos ser muy cuidadosos, muy selectivos, pero con los diputados que al final terminan eligiendo los magistrados y que los ponen ahí para defender sus intereses. Pero yo creo que, miren, tenemos que, si no nos gusta cómo están funcionando las cosas, yo creo que tenemos que mover, ¿verdad?, cielo y tierra para que esto cambie. La nueva ley de probidad que se estuvo promoviendo hace un par de años introducía algunos cambios interesantes para que la sección de probidad tuviera mayor independencia, ¿verdad? Porque ahorita la sección de probidad puede matarse haciendo o construyendo el caso, lo lleva a Corte Plena y Corte Plena toma la decisión. Vaya, miren, nos gusta más, arréglenlo y para que pues el funcionario salga limpio. Esto no puede seguir pasando. Y por otro lado, creo que hay, y se han dejado claros, hay
unos conflictos de interés que no están ayudando en nada al combate a la corrupción, que es lo que nos interesa. Ha mencionado, Roberto, varios elementos importantes. Osvaldo, no quiero pasar por alto esto para tener tu reflexión y tu análisis, en este caso a través de la Corte Suprema de Justicia. La representación de intereses con las declaraciones del magistrado Murcia que nos ofreció acá, si estamos hablando de intereses personales, individuales, pero también intereses de otro tipo, que pueden ser de carácter económico, y cómo eso está permeando las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de agilizar o bloquear, en este caso, llevar el proceso de supuesto enriquecimiento ilícito ante una instancia pertinente, pero que se atasca dentro de la Corte Suprema de Justicia, ya sea desde la sección de probidad o en el espacio de Corte Plena, que llevan varias semanas, en algunos casos meses o años viendo casos, y todavía dan amplio margen para que estas personas sigan presentando información. Entonces, ¿cómo queda este elemento en el análisis del trabajo de la Corte Suprema de Justicia, particularmente de la lucha contra la corrupción? Mira, yo las declaraciones las había quizás leído, pero no analizado en la perspectiva de la reproducción en directo, de cuando él dio las impresiones. Entonces, los gestos que él mencionaba, la forma preocupada en que lo mencionaba, y lo que mencionó, ya viéndolo o analizándolo en contexto y de manera completa, yo no creo que es una cuestión de meritar o de analizar, es un escándalo. Perdóname que te lo diga, pero es que eso es un escándalo que estén diciendo eso. Eso es para que en una sociedad que más o menos se precie de ser democrática y respetuosa del Estado de Derecho, ya se hubiese hecho una comisión en la Asamblea Legislativa para investigar todo eso, o no sé, pues, que se tiene, porque es un escándalo estar diciendo que cuestiones tan graves de corrupción que tienen que ver con funcionarios de alto nivel y con cantidades severas de dinero, ya vengan y digan, mire, es que hicimos un procedimiento especial, un procedimiento distinto, un procedimiento único para ellos, así como sucedió en el caso de, y perdón que haga el parangón, pero con el caso del procedimiento abreviado que estábamos discutiendo, sí, que claro, si tú partes de la idea que se puede negociar tantos millones de dólares en lavado de dinero, tendrías que llegar a la conclusión que la Fiscalía podía estar buscando excarcelaciones o negociaciones en todos los delitos de estafa, hurto, todos los delitos de administración fraudulenta, todos los delitos de carga patrimonial, pero no sucede eso, sino que nada más se lo aplican para unos casos, y es realmente escandaloso que vengan con preocupación a decirte, mire, esto está sucediendo, ya se están utilizando criterios que van en función del nombre o de la persona, y lejos de eso, lejos de indignarse, lejos de generarse comisiones parlamentarias o protestas o manifestaciones en la población para hacer eso, venga otro magistrado y venga a decir, mire, eso no es ético, haber hecho esa declaración. Es un desastre eso, es, ¿cómo se llama? Insultante, ¿verdad? En vez de sentirse, no sé, afectado, mire, esto se tiene que investigar, mire, lo que ha sucedido es esto, y aclarar, resolver, no sé, que quede transparente esa situación, venir a decir, no, hombre, es que venir a andar contando esas cosas, eso es falta contra la ética. Es un chiste de mal gusto cuando no es un escándalo a mi criterio. Pero lo que nos deja en preocupación, Manuel, es la condición en la que se encuentra la Corte Suprema de Justicia en el Pleno cuando se llevan estos temas. Si este fue uno de los casos, hay otros, y se mencionan 70 casos que están por prescribir y que la sección de probidad debe de presentar los proyectos de resolución ante el Pleno para eso. Si esto fue un caso, hay otros también, y como mencionaba Osvaldo, de alto nivel, de funcionarios que estuvieron en el ejercicio, están todavía en el ejercicio del poder a nivel legislativo, en el ejecutivo o en instancias municipales. ¿Qué implica, qué mensaje está trasladando a la ciudadanía este proceder? Claro, y el mensaje es preocupante, porque yo creo que es preocupante cuando se combina con el otro elemento que también trascendió hace unas semanas en la opinión pública, y es que la Corte anunciaba que pasado 10 años los casos de enriquecimiento ilícito que le corresponde conocer ya han prescrito por mandato constitucional, ¿no? Entonces, esos 70 casos, si la dinámica va a ser que, por ejemplo, trayendo nuevamente el caso de Ana Vilma, que no lo han llevado rápido, ¿no? Es decir, se han tardado años para llegar a este punto de exonerarla. Si muchos de estos 70 casos van a prescribir en los próximos meses, lo más seguro es
que la acción del tiempo van a dejar que pase, por acción del tiempo, ¿no? Estos casos van a terminar en la impunidad. En la impunidad desde la perspectiva, digámoslo, de las competencias que tiene la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia lo que evalúa es el enriquecimiento ilícito de naturaleza civil que está en la Constitución. Sí. Pero yo quiero traer a cuenta lo siguiente, y es que la Constitución también ordena a que los órganos no solo deben de cumplir con sus atribuciones, sino que también están obligados a colaborar entre sí. La Corte Suprema de Justicia, bueno, si ellos han tomado la decisión de que en 10 años se prescribe, porque ellos han interpretado así la Constitución, digamos, es discutible, pero digamos, partamos de ese elemento. Si ellos han tomado esa decisión, hay que tomar en cuenta que la Corte Suprema de Justicia tiene una cantidad de información que le es privilegiada. O sea, es decir, solo la Corte recibe las declaraciones patrimoniales y solo sección de probidad hace lo que ellos hacen, analizar. Todas esas declaraciones y esa información, si hay inconsistencia, pasados los 10 años, bueno, está bien, no van a poder analizar el enriquecimiento civil. Pero la Corte, con esa obligación de colaborar, y en este caso, en el combate a la corrupción, tiene la obligación de certificar todos esos expedientes a la Fiscalía General de la República, que es la que tendría que comenzar a investigar esas inconsistencias bajo lógica de enriquecimiento penal, enriquecimiento ilícito penal, Código Penal, y la Ley de Extinción de Dominio. O sea, es decir, la Corte no con los 10 años se termina su trabajo, es que le nace otra obligación, porque al final la lógica es combatir la corrupción, a excepción que los magistrados no lo quieran combatir. O sea, pero ahí me surge la pregunta, si es que con el fiscal que tenemos y con el precedente que acaba de sentar, va a tomar alguna acción, por ejemplo, en el caso de Ana Vilma de Escobar. Yo francamente no creo. No creo porque, bueno, por una vinculación, por un interés que está ahí, es manifiesto, y me da, y tengo el temor como ciudadano de que estos 70 y más casos, porque no son los únicos, pues aparte de que van a prescribir para la sección de probidad, tampoco vayan a tener ningún efecto o alguna consecuencia por parte de, o una persecución por parte del fiscal actual. Y ahí cerramos el ciclo con, bueno, una trama de corrupción que tiene todos unos elementos de legalidad, ¿verdad? Pero que pues no cumplen con su función. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Roberto, Osvaldo, Manuel, ha sido un gusto, ha sido un panel muy interesante, muy dinámico, ha permitido también la interacción de las personas que están a la expectativa de República, y la invitación está hecha que nos vamos a encontrar y vamos a seguir discutiendo estos temas de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el rol de la institucionalidad, Corte Suprema de Justicia, sección de probidad, Fiscalía General de la República, entre otras instancias. Ha sido un gusto, será hasta mañana, 6:30.